El Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por todo lo que has hecho, Señor, en nuestra vida hasta este momento. Porque nos has permitido presentarte la ofrenda de la alabanza y creemos, Señor, que has recibido nuestra ofrenda, porque su presencia se ha manifestado, Dios, en nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Padre, por permitirnos alabarte, por permitirnos entonarte cantos, Señor, a tu nombre, dándote la gloria y la honra. En esta tarde, Señor, queremos pedirte, Padre de la gloria, que nos ayudes en esta hora, Señor, a exponer tu palabra. Que bendiga la audiencia, Padre, que está congregada, reunida en este lugar y a través de los medios para oír tu palabra, Señor. Sea usted instruyendo nuestra vida de una manera especial. Abre nuestros corazones, ayúdanos a estar atentos a tu voz, que el enemigo no tome ventaja en nuestra vida para distraernos, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, a guardar, Señor, lo que aprendemos, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo. Mientras tu palabra es predicada, que tu nombre se glorifique, obrando, Señor, salvando, convenciendo, impartiendo fe, Dios mío, a los oyentes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Estaremos hablando bajo el tema Jesús, la oración y la regla de oro. Amén. Jesús, la oración y la regla de oro. Ya hemos aprendido el significado de la oración, que es un diálogo entre el hombre, hermanos, y Dios. La regla habla de un instrumento para medir. Amén. Es utilizado en este ejemplo, en esta enseñanza que Jesús nos está dando a través de su palabra. Nos damos cuenta, hermanos, que Jesús ha venido enseñando en todos estos versículos acerca de deberes, de cosas que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo debemos de practicar. Él ha venido quitando algunas cargas que los hombres habían puesto. Él ha venido, hermanos, dando un significado correcto de la ley de nuestro Dios y aplicándolo no solo a cosas externas, sino también, hermanos, primordialmente a lo interno, al corazón de cada uno de los oyentes. Debemos, hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, pedir, buscar y hallar. Debemos de hacer uso de esta oración para pedir, hermanos, a nuestro Dios, para buscar a nuestro Dios, para encontrar a nuestro Dios. Amén. ¿Y en qué sentido debemos de tomar esto? Creo que una de las maneras, hermanos, que le encontramos más sentido a estas peticiones es cuando vemos las exigencias, cuando vemos los mandamientos, cuando vemos los deberes
que Jesucristo viene diciéndole a sus discípulos. Amén. Creo que es bien importante mirar que todos los que se han encaminado en el camino de la verdadera felicidad, en el camino de las bienaventuranzas, ahora tienen, hermanos, la responsabilidad de ser sal y luz en medio de este mundo en el cual seguimos habitando. Tienen, hermanos, ahora el deber de hacer bien, tienen el deber de amar a sus enemigos, tienen el deber de soportar y no tomar venganza contra nadie. Ahora ellos, hermanos, tienen el deber de orar, de ayunar, de dar limosna y hacerlo de una manera correcta, sin hipocresía. Amén. Tienen, hermanos, que lidiar contra la avaricia, contra la codicia. Tienen que guardar sus corazones de no poner las miradas en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Tienen que guardarse del afán, tienen que guardarse de no caer, hermanos, en el engaño de la riqueza. Al mirar todo esto, hermanos, ellos tienen que tener el cuidado, la sabiduría para hacer un justo juicio, hermanos, para juzgarse a ellos mismos, para examinarse a ellos mismos y para ayudar a los que están en un error. Tienen que discernir entre los que están dentro del camino del Señor y los que aborrecen, los que rechazan la gracia de Cristo. Todas estas cosas, humanamente hablando, no son fáciles. Nosotros, al leer todo esto, al igual que los discípulos, creo que también le hubiéramos preguntado a Jesús: Jesús, pero lo que nos estás pidiendo es imposible. ¿Cómo le vamos a hacer para obedecer, para cumplir todas esas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer para tener tal discernimiento, para tener todo ese cuidado, para cumplir todas las exigencias que como discípulos de Cristo tenemos? Es aquí donde Jesucristo introduce este versículo y Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De gloria al Señor. Esta oración, hermanos, o estos versículos, debemos de hacer uso de ellos para pedir a nuestro Dios que nos ayude como verdaderos discípulos. Amén. Para pedir a nuestro Dios, decirle: Señor, ayúdanos a obedecer lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a cumplir, ayúdanos a amar, ayúdanos a hacer las cosas que te agradan a ti con un corazón sincero, buscando siempre tu gloria y no nuestra gloria. Pedid y se os dará, dice Jesús en respuesta. Vamos a decir a esta pregunta que más de alguien, hermano, se puede hacer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta palabra, pedir, buscar y amar, indican, hermanos, que es algo que no pasa de moda. Es una, vamos a llamarlo, una promesa que no es, hermano, una promesa que va a tener su cumplimiento en el futuro, sino que son palabras que nosotros, si las leemos hoy, estamos mirando que nos están diciendo: pedid, buscad y llamad. Si las leemos mañana, no van a cambiar, van a decir lo mismo. Si la leemos pasado mañana: Señor, ¿y cómo le hago en esta? Pedir, buscar y amar. Están, hermanos, en un presente continuo, como se conoce. Son palabras que no pasan de moda. Son palabras que no cambian. Es una promesa que está ahí. Jesucristo está diciendo: cada vez que necesiten ayuda, pidan, busquen y amen. Amén. Cada vez que se sientan débiles, cada vez que crean que no pueden obedecer, cada vez que crean que no pueden servir como es agradable, hagan lo mismo, pidan, busquen y amen. Esto tiene que ver,
hermanos, con una oración. Son palabras que a lo largo de la Escritura se usan para orar, para clamar, para rogar a nuestro Dios, y se mira con claridad que son palabras, hermanos, que cada vez van profundizando más, que cada vez son más necesarias en la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra pedir habla de un deseo por el cual alguien mendiga, por el cual alguien implora, un deseo por el cual alguien pide, hermanos, hasta recibir lo que él está necesitando. Muchas personas nosotros conocemos como las personas que le llaman mendigos. Son personas, hermanos, o mendigos, no sé cómo es la palabra, pero me entenderán, amén. Son personas, hermanos, que están pidiendo continuamente a causa de su necesidad. A causa de su necesidad. Ellos están necesitando día con día su porción. Tal vez, hermanos, nos hemos encontrado en este país con personas que durante el día piden para su comida, piden para por la noche tener un par de dólares y tener un lugar donde poder dormir, o rentar un lugar donde poder dormir. Ellos lo hacen continuamente. Habla de eso, una opción, hermanos, de mendigar para poder así obtener lo que ellos están necesitando, lo que ellos están deseando, amados hermanos. Tenemos que ver también que estas palabras no son, hermanos, ni una llave, ni una fórmula, como muchas personas dicen, que te voy a dar una llave, te voy a dar una fórmula. Esto no es una llave ni una fórmula mágica para obtener todo lo que deseamos. Es importante notar esto, hermanos, que no solo por el hecho de que estas palabras estén ahí, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, no solo por ese hecho, hermanos, vamos a nosotros pensar de esa manera, que esta es una llave para abrir lo que nosotros queramos, que esta es una fórmula o palabras mágicas que al repetirla vamos a obtener todo, a cumplir todos nuestros deseos. No es, hermanos, así, de esa forma. Amén. No es de esa forma que nuestro Señor nos está enseñando. Él nos está diciendo, hermanos, que debemos de pedir siempre con el propósito de obedecer lo que Él nos está enseñando, con el propósito de ser guiados espiritualmente, con el propósito, amados hermanos, de cumplir lo que Él nos está exigiendo como su discípulo. Por eso es que mucha gente se confunde y hemos estado en situaciones donde las personas dicen lo que ahí dice no es verdad. Un hombre que había sufrido tanto, amigo nuestro, en una vez me dijo: todo lo que en la Biblia está son palabras simplemente para darle una calma, para tranquilizarlo a uno, pero en realidad no se cumplen. Es lo que él tenía el concepto, porque dice: yo he pedido, yo he llorado, yo he buscado, yo he hecho esto y lo otro y no he tenido respuesta. Pero su conducta no hablaba de una conducta cristiana como discípulo de Jesucristo. Sus luchas eran evidentes, eran manifiestas, las cosas que él estaba buscando. Y es por eso que Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 2, hermanos, nos dice las siguientes palabras. Santiago capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí dice la persona: pero si yo estoy pidiendo, bueno, dice Santiago, entonces vamos a lo que sigue. Pedís y no recibís. ¿Por qué razón? Porque pedís mal para gastar en vuestro deleite, dice la palabra. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A nadie Dios le va a dar, hermanos, o le va a responder con cosas para que cumplan así los deseos, hermanos, de este mundo. Amén. Para que se deleiten en los deseos de la carne. Por esa razón, dice Santiago en sus oraciones, lo que ustedes están pidiendo es por codicia, es por envidia, es por avaricia. Por todas esas cosas es para obtener y gastar en vuestro deleite, se está diciendo Santiago. Por esta razón, mucha gente, hermanos, no recibe lo que pide, porque esta no es una llave para que Dios nos conceda todo lo que a nosotros se nos antoja. Amén. Si eso fuera así, hermanos, nosotros no estuviéramos probablemente en este lugar. Amén. No estuviéramos aquí. ¿Por qué decimos también con seguridad, hermanos? Porque a lo largo de la historia, en la palabra de Dios y de la historia de la iglesia, ha habido muchos hombres, hermanos, que se han guardado para Dios, que han dado testimonio. Los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo padecieron muchas necesidades, hermanos. Tuvieron necesidades de muchas cosas, pero Dios no se los puso todo así, de esa manera. Nunca lo vimos a ellos pidiendo por cosas materiales, por cosas para complacerse a ellos mismos. Al igual que nosotros hoy en día, muchos de ellos tal vez tuvieron el deseo de vivir unos días más cuando eran puestos en la cárcel, cuando sabían que iban a ser decapitados, cuando sabían que iban a ser arrastrados, crucificados. Muchos de ellos tal vez, hermanos, quisieron pedir eso, pero siempre sus oraciones se sujetaron a la voluntad divina de nuestro Dios. Ellos no pidieron, Señor, si de verdad existe, si de verdad eres real, sálvame de la muerte. No. Ellos lo que pedían, nosotros sabemos por la historia de la iglesia, en Hechos capítulo 4, ellos están pidiendo por valor. Están pidiendo, amados hermanos, por la llenura del Espíritu Santo. Ellos están pidiendo por cosas espirituales que edifiquen a otras personas. Como apóstoles de Jesucristo, el apóstol Pablo pide por los efesios y dice: por esta causa doblo mi rodilla, para que conozcan el amor, para que conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios, para que conozcan la profundidad, la longitud, la anchura, todo lo que hay en el Señor. En los Colosenses Él dice: estoy orando por ustedes para que tengan un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Él está orando por cosas espirituales. Nunca está pidiendo, hermanos, que Dios le complazca todo lo que deseen en este mundo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Con este versículo se han escrito libros, hermanos. Libros completos donde, como hemos ya mencionado, ponen una llave y dicen la llave de la oración. Y lo ponen así tan sencillo que dice: solamente pide. Solamente pide. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué están necesitando tus hijos? ¿Qué quieres para tu generación? Y comienzan de esa forma: solamente pide. Pero vemos, hermanos, claramente que la gente está ahí y no hay prosperidad. No hay resultado, porque están pidiendo conforme a sus deseos y no para hacer lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La oración aquí en este versículo es tomada, hermanos, como un medio de gracia para pedir a nuestro Dios por todas aquellas cosas que glorifican el nombre de Dios. En estos versículos la oración es tomada de esa manera, como un medio que Dios nos ha provisto para pedir a Dios por todas aquellas cosas que glorifican su nombre. Amén. El apóstol Juan escribe en su capítulo 14, versículo 13 del Evangelio de Juan, y dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre, que dice, sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, está diciendo Jesús.
Está hablando de esa palabra de pedir. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿con qué propósito está diciendo Jesús? Para que el Padre sea glorificado. Amén. Para que el Padre sea glorificado. Para que el nombre de Dios reciba gloria, hermano. Muchas veces confundimos todas estas cosas y nuestros corazones se inclinan por las cosas que miramos y olvidamos todas las enseñanzas de nuestro Señor. O si preguntáramos en esta tarde cuánto tenemos de no orar de esta manera: Dios, ayúdame para cada día santificarme más, para cada día ser un mejor instrumento en tus manos. Dios mío, ayúdame a servirte en rectitud. Ayúdame a amar como tú amaste. Ayúdame a obedecer como tú nos mandas que obedezcamos. ¿Cuántas veces ocupamos tiempo para esas cosas? Muy pocas veces, hermanos. A lo mejor es rara la vez o la persona que pida por estas cosas en nuestro tiempo. Todos estamos más interesados por las cosas que están a nuestro alrededor, por la economía, por los bienes materiales, por lo que este mundo, hermanos, se mira, por las amenazas de guerra y por todas esas cosas. Pero pocas veces estamos orando para que Dios nos ayude a ser mejores seguidores de Cristo. Pocas veces estamos orando para pedirle a Dios que nos enseñe a ser humildes, que nos moldee nuestro carácter, que nos haga manso, que nos dé dominio propio en todas las cosas en nuestra vida. Todo eso, hermano, glorifica a Dios. Es agradable a Dios, hermano. ¿Cuándo va a glorificar a Dios? Cuando los que nos conocieron, hermano, fuera de la gracia de Dios, ahora glorifiquen su nombre y digan de verdad que Dios ha transformado la vida de esta persona, que Dios ha cambiado la vida de esta persona. Eso es lo que decía del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Él dice que no era conocido en todas las iglesias de Judea y sus alrededores, pero solamente oía decir que la gente por allá decía: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí, dice el apóstol Pablo. Le daban gloria a Dios porque Dios me había cambiado, porque Dios me había alcanzado. Por estas cosas, hermanos, nosotros como discípulos de Jesucristo debemos de orar. Que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Amén. Pero a veces nosotros esperamos: pero qué hermosa troca trae, hermano. Sí, para la gloria de Dios. Pero sus corazones llenos, hermano, de cosas. Amén. Y nos cubrimos con eso, sí, para la gloria de Dios. Pero qué bueno que nos dijeran: hermano, qué buen testimonio usted tiene para con los hermanos en la iglesia, para con sus compañeros de trabajo. Eso sí da gloria, hermano, a nuestro Dios. Amén. Eso merece que el nombre de Dios sea glorificado de una manera grande. Debemos de pedir, hermanos, para que el nombre de Dios sea glorificado. Debemos de pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nuestras oraciones deben de ir sujetas a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. No, Dios tiene que estar comprometido con nosotros a responderlo, como alguien en una ocasión me dijo: Dios se ve obligado a responder lo que nosotros pedimos. No. Nuestras oraciones deben de estar sujetas a la voluntad de Dios. En primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad, hermano. Él nos oye, dice la palabra. Debemos de pedir conforme a su voluntad para que su nombre sea glorificado. Amén. Para que su nombre sea glorificado. Uno de los salmistas escribe el Salmo 119. Y hay un párrafo ahí, hermano, donde la oración de este hombre no tiene nada que ver con las cosas, hermano, de esta vida, con las cosas de este mundo. Miren lo que él pide, hermanos, en el Salmo 119, en el versículo 33.
La palabra del Señor dice, este hombre le está diciendo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Él está orando a Dios, le está pidiendo a Dios. Y esto es lo que le está diciendo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus mandamientos y lo guardaré hasta el fin. Verso 34 hace otra petición, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, verso 35, porque en ella tengo mi voluntad, no en sus propios caminos, sino en la senda, en los caminos de los mandamientos de Dios. Se ha sometido a la voluntad de Dios, en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tu mandamiento. Vivifícame en tu justicia. Son 9 peticiones que este hombre hace en esos versículos. 9 peticiones. Él dice, enséñame, dame entendimiento, guíame por la senda de tu mandamiento, inclina mi corazón a tus testimonios, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo, quita de mí el oprobio, vivifícame en tu justicia. Qué tremenda oración la que encontramos, hermano, ahí. Oraciones que están en peligro de extinción en nuestro tiempo. Amén. Es raro, hermanos, que alguien pida de esta manera, sometiéndose a Dios de esta manera, diciéndole a Dios que le enseñe. Si hoy en día la humanidad se cree más sabia que Dios, ellos creen tener la sabiduría para llegar al cielo. Creen tener la sabiduría para fabricarse sus propios caminos, para elegir entre lo que es bueno y lo que es malo, para ellos hacer una lista de las cosas que les convienen y las que no. Este hombre está orando de esta manera, hermanos, y esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo que pidamos. Que pidamos, hermano, debemos de pedir de esta manera, conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Colosenses capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, dice ahí en ese versículo, Colosenses capítulo 1, verso 9, dice la palabra, por el cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Aquí está la palabra, pedir. De pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. De pedir que sea lleno en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo está pidiendo que los hermanos de Colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Reciban sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, para que anden como es digno del Señor. Para que le agraden en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Pedir, hermanos, por estas cosas es lo que nuestro Señor nos está diciendo como discípulos. Pidamos para conocer cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Oremos por eso. Cuando comenzamos el camino del Señor, había un hermano que muy frecuentemente se acercaba y creo que lo hacía para ver si yo estaba creciendo en el conocimiento. Siempre me decía, hermano David, ¿cuál cree que es la voluntad de Dios para su vida? Y yo no sabía qué responderle.
Siempre trataba de esconderme, siempre trataba de esquivarlo, porque siempre me preguntaba lo mismo, yo no sabía. Pero él seguramente se estaba refiriendo a lo que Dios ha revelado, hermanos, en la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y una de esas voluntades que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios, hermanos, está exigiendo de nosotros es que nosotros seamos santificados. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que estemos creciendo en santidad, que nos estemos apartando de todo aquello que la Biblia llama pecado. Amén. Que estemos, hermanos, añadiendo a nuestras vidas todas aquellas cosas que la Biblia aprueba para bien nuestro. Para que no estemos vacíos, para que no estemos desocupados, para que no estemos, hermanos, sin conocimiento. La voluntad de Dios es esa. Encontramos en Tesalonicenses 5:18 también que la voluntad de Dios es dar gracia en todo, hermano, lo que venga a nuestras vidas. Son cosas que la palabra del Señor, hermano, nos enseña, que debemos de dar gracias a nuestro Dios por todo lo que viene a nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero también, amados hermanos, cuando nosotros no sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Dios, para eso la Biblia nos dice que Él ha derramado de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Amén. Pedir y se os dará, pero Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: ustedes no saben pedir como conviene. No sabe pedir por esta razón. El Señor nos ha dado de su Espíritu, y en Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, esto es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Los gemidos que el Espíritu hace en intercesión a favor nuestra, dice Pablo, no se pueden decir, no los podemos entender. Mas el que escudriña los corazones, Dios que escudriña los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu está intercediendo a favor nuestro. ¿Por qué razón? Dice Pablo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, hermanos, que ante el Espíritu Santo la voluntad de Dios no está oculta. Amén. Ante el Hijo y el Espíritu Santo la voluntad de Dios no está oculta. El Espíritu de Dios conoce, sabe cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Él sabe cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, y conforme a lo que Dios ha determinado para nuestra vida, así Él intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos de pedir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo mismo nos enseñó eso: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Que no se haga mi voluntad. En oración debemos de pedir eso. Debemos de pedir, hermanos, para ser guiados por el Espíritu Santo, quien es quien intercede por nosotros. Debemos de pedir, amados hermanos, debemos de pedir con fe en el Señor. Santiago capítulo 1 verso 5 nos dice la palabra de Dios que el que esté falto de sabiduría, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, ni siquiera piense, dice Santiago, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor si está pidiendo sin fe. El hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Debemos de pedir con fe, hermanos, en nuestro Señor. Que dice Santiago, pida sabiduría. Sabiduría es un don de Dios, hermanos. Es un don de Dios. Pidamos sabiduría. Está diciendo la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, verso 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, dice la palabra, que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Esa palabra todo, hermanos, es ahí donde debemos de tener cuidado y no confundirnos. Por eso ya hemos visto todas estas oraciones en la Escritura que no tienen nada que ver, hermanos, con la avaricia y con la codicia en el corazón de todos. Todo lo que ellos están pidiendo son cosas espirituales, son cosas reveladas en la palabra de nuestro Dios. Amén. Debemos de pedir con fe a la hora de pedir, hermanos, lo que necesitamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso Jesucristo dice, pedid y se os dará. Él está enseñando a sus discípulos la enseñanza de Jesús a lo largo del tiempo que estuvo con ellos. Ha sido una enseñanza progresiva. Una enseñanza que cada vez, hermanos, Él les va revelando, les va mostrando, los va guiando por su Espíritu Santo a qué ellos tienen, hermanos, que pedir. ¿Qué es lo que ellos tienen que buscar? ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Dónde es que ellos tienen que llamar? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, dice la palabra de nuestro Dios. Buscar, hermanos, vemos que implica o se puede tomar esa palabra cuando algo, hermanos, se nos ha perdido, cuando algo se nos ha extraviado, cuando hemos perdido algo de valor, se busca hasta encontrarlo. Cuando hemos, hermanos, perdido algo importante, hacemos lo necesario para encontrarlo. De eso es lo que nos está hablando. Implica un trabajo, hermanos, más fuerte, más profundo. Está hablando de más esfuerzo. Está hablando de más tiempo. Buscar. Ya no pedir con facilidad. Usted puede pedir. Por ponerlo así, un ejemplo literal, para usted pedir no necesita moverse de ahí. Pero para buscar sí, hermano. Amén. Para buscar sí tiene que esforzarse, tiene que poner más empeño, tiene que hacer más cosas, hermanos, cosas necesarias hasta encontrar lo que está necesitando en su vida espiritual. Buscad y hallaréis, dice la palabra. Vemos ejemplos en la Escritura de hombres que buscaron el rostro de Dios, de hombres, hermanos, que buscaron respuesta de Dios a través de la oración. No hace mucho estaba mirando por ahí a un predicador muy famoso en la actualidad y tenía miles de reproducciones ese corto video, y la mayoría de gente sorprendida por la supuesta revelación que él estaba haciendo de la palabra. Él estaba diciendo: yo desperdicié la mayor parte de mi juventud buscando a Dios de la forma incorrecta, decía este hombre. Porque a mí me enseñaron que tenía que, para buscar a Dios, tenía que vivir de rodillas, ayunando, absteniéndome de tantas cosas. Y dice, ahí pasé muchos años y nunca lo encontré. Hasta que me puse a leer la Biblia, dice, y me di cuenta que decía la Biblia
Y Jehová se le apareció a Abraham. Y Jehová se le apareció a Moisés. Y Jehová se le apareció o llamó a tal persona. Y dice él, no necesitamos buscarlo. Es que cuando Él quiere hacer algo con nosotros, Él los va a buscar a nosotros. De esa manera interpretó. Y la gente estaba asombrada diciendo, wow, yo también estoy en lo mismo. Y olvidan todos los ejemplos que tenemos en la Escritura. Alguien también estaba diciendo respecto a esto, que no necesitamos buscar a Dios porque ya lo tenemos, porque ya lo hemos encontrado. ¿Y cómo vamos a estar buscando a alguien que ya lo tenemos? Pero es que no necesariamente el buscar, hermanos, se está refiriendo buscar siempre a Dios cuando sabemos que Él está con nosotros. Necesitamos respuesta de Dios en nuestras vidas. Necesitamos fortaleza de Dios. Necesitamos la guianza. Necesitamos tantas cosas, hermanos, que debemos de buscarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no es dialogando, si no es hablando, si no es buscando el rostro de nuestro Señor? La palabra del Señor está llena de ejemplos de esto. En Daniel capítulo 9 verso 3, Daniel está ahí buscando una respuesta de parte de Dios. Y él dice, y volví mi rostro a Dios buscándole en oración, ruego y ayuno, dice Daniel. Todos los demás años que Daniel había estado sin buscar esa respuesta, Dios no le había respondido. Dios le había respondido en aquellas cosas que él buscaba. Cuando buscaba interpretaciones de sueños, cuando él pedía, hermanos, por ser librado en medio del imperio que estaba viviendo. Pero cuando él dice, volvió su rostro a Dios para buscar la respuesta de Dios, para humillarse, para pedir perdón por él y por su pueblo, dice que él aún estaba orando cuando el arcángel Gabriel vino y le dijo, tu oración ha sido oída. Amén. Vemos en la Escritura que debemos de buscar siempre, hermanos, el rostro de nuestro Dios. El Salmo 105 dice en el versículo 4, buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro, dice la palabra. Amén. Día con día somos necesitados del poder de Dios en nuestras vidas, de la misericordia de nuestro Dios. Debemos siempre, hermanos, de buscar el poder de nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración. Salmo 9:10 dice que Jehová no desampara a los que le buscan. Amén. Él está presto para ayudarlo. Él no los deja solo, hermano. Él les responde. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tenemos que volver el rostro a nuestro Dios. Muchas veces descuidamos estas cosas en nuestras vidas espirituales. Nos afanamos, nos ocupamos, nos distraemos con todas las cosas, hermanos, que pasan a nuestro alrededor. Y dejamos de mirarlo a Él, de buscarlo a Él, de adorar su nombre. Dejamos de buscar su poder. Dejamos, hermanos, de buscar su ayuda en momentos de aflicción. Un hombre, Asa se llama este hombre, que cuando comenzó su reinado, o Asa, algo así, cuando comenzó su reinado, dice que buscó a Dios y Dios, hermano, lo prosperó. Pero al final de cuando él había prosperado, dice que a propósito Dios trajo una enfermedad en su cuerpo, y dice que él ya no buscó a Dios ni la ayuda de Dios, sino que buscó, dice la Biblia, a los médicos, buscó a la ayuda del hombre, buscó la ayuda del ser humano y no volvió su rostro a Dios. Muchas veces pasa eso, hermanos, en nuestras vidas, que descuidamos de buscar lo que Dios quiere, hermanos, que busquemos su presencia, su guianza, hermanos, las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros, los dones, hermanos, las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas.
olvidamos de buscar el rostro de nuestro Dios con el deseo de conocerlo, hermanos, de experimentar más de Él, de acercarnos más a Él. La promesa es que busquemos y hallaremos en momentos de aflicción, en momentos de peligro, en momentos de amenazas. Él está diciendo que Él no desampara a los que le buscan. Amén. Él no desampara a los que le buscan. Él habla al pueblo de Israel en un momento donde el pueblo se había extraviado y le dice: buscadme y viviréis, dice la palabra de nuestro Dios. A través del profeta Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay mucha gente que se ha extraviado, hermano, que ha dejado de mirar a Dios, ha apartado su mirada de Él. Y es necesario que busquemos siempre el rostro de Dios como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la palabra. Llamar, hermanos, está hablando, o entendemos por llamar como cuando alguien toca nuestra puerta, cuando alguien golpea nuestra puerta, cuando alguien está en busca de un favor, cuando alguien está pidiendo ayuda o quiere entrar para ser socorrido. Esta palabra llamar la encontramos también cuando Jesucristo habla a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el mismo verbo que se utiliza para llamar, y es lo que Jesús está enseñando, hermanos. Llamad y se os abrirá, dice la palabra. Debemos de tocar, debemos de golpear, debemos, hermanos, de persistir a la puerta hasta que sea abierta, gloria al Señor, hasta obtener la respuesta de Dios para nuestras vidas, hasta que la voluntad de Dios sea manifestada claramente en nosotros. No debemos dejar de llamar, no debemos de hacerlo como cuando vamos sin ganas de visitar a alguien y le tocamos muy suavemente la puerta para que no nos abra. Amén. Cuando tocamos, hermanos, el timbre una sola vez y no nos abrió, ya es suficiente, vámonos, nosotros ya cumplimos. Se trata de una persistencia, se trata, hermanos, de buscar, de golpear, de estar ahí insistiendo continuamente, llamando continuamente. Jesucristo dice: llamad y se os abrirá. Tenemos el ejemplo en Lucas capítulo 11, donde Jesucristo está hablando una parábola a sus discípulos. En el versículo 5, Jesucristo dice, les dijo también, está dando un ejemplo, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Jesús está dando por sentado que si de verdad este es un amigo, a la hora que le toquen la puerta, por muy ocupado que esté, dice Jesús, este no va a responder de esa manera. Él no va a responder diciendo: no me molestes, la puerta ya está cerrada, los niños están conmigo. Si es tu amigo, va a responder con una manera positiva. Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dártelos por ser tu amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De igual manera que este hombre está pidiendo, dice Jesús, para poner delante de su amigo algo que comer. De igual manera que este hombre ha ido a buscar hasta casa de su amigo. De igual manera que este hombre ha llamado, aunque ha sido visto como un importuno, como una
persona no deseada, aunque ha llegado en un horario que no es común. Jesucristo está diciendo: yo les digo que pidan y se os dará, que busquen y hallen, que llamen y se les abrirá, dice Jesús. Amén. Una persistencia como aquella mujer viuda en el capítulo 18 de Lucas. Como aquella mujer, hermanos, que nosotros encontramos, aquella mujer sirofenicia que la Biblia habla en el capítulo 15 de Mateo. Una mujer que persistió, insistió, que a pesar de que Jesús no le respondía, ella seguía rindiéndose a sus pies, llamando, implorando, diciéndole su necesidad. Recibía una respuesta no muy agradable, ella seguía y lo adoraba con más profundidad, hasta que Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, ve y conforme has pedido, así sea. Llamar, hermanos, con persistencia, llamar con fuerzas, hermanos, llamar siendo constantes en la oración, siendo perseverantes, esperando que Dios obre, que Dios nos ayude, que Dios abra esa puerta para poder seguir avanzando en el camino, hermanos. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué dice Jesucristo? ¿Por qué les aseguro? ¿Por qué les afirmo? ¿Por qué les prometo, les garantizo que si piden se les va a dar, que si buscan van a hallar, que si llaman se les va a abrir? ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice la palabra. Amén. Esta es, hermano, una promesa que tiene respuesta. El que lo está diciendo con veracidad, con autoridad, con verdad, con fidelidad. Él no está engañando a sus discípulos, les está enseñando que si ellos piden, hermanos, buscan y llaman, ellos van a recibir, van a encontrar y se les va a abrir. Es una promesa que tiene respuesta, pero tenemos que verlo, hermanos, de esa manera. Tenemos que pedir conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos como discípulos de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Una promesa con respuesta. Él está garantizando: si ustedes piden, van a recibir. Siempre, hermanos, que busquemos el rostro de nuestro Dios, que pidamos la ayuda de nuestro Dios para que el nombre de Dios sea glorificado, vamos a tener respuesta en nuestra vida. Siempre que lo hagamos con esa manera, hermanos. Si no, tiene que ser de diente a labio, hermanos, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones. Si nosotros le pedimos queriendo engañar a Dios, le voy a pedir para que me dé y luego me revelo, Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. No podemos engañar a Dios de esa forma. Debemos de pedir con un corazón sincero a nuestro Dios, hermanos. Que el Señor obre en nuestras vidas, no solo para aparentar, sino que sea una obra verdadera en lo profundo de nuestro ser, que cambie, que regenere, que renueve todo en nosotros, para poder ser de testimonio, hermanos, y que el nombre del Señor sea glorificado. Una promesa que trae respuesta. Él está prometiendo: si ustedes lo hacen, yo les voy a responder. Si ustedes piden que les ayude a amar, que les ayude a ser librados de la hipocresía, que les ayude a ser librados de la avaricia, de la codicia, que les ayude a esperar en la voluntad de Dios, yo les voy a ayudar, dice Jesucristo. No les estoy mintiendo. No los voy a defraudar. Jesucristo continúa haciendo una comparación acerca del amor de un padre terrenal. Y Él dice: ¿qué hombre de vosotros,
que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pregunta Jesús. En Lucas añade diciendo, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Él hace referencia al amor de un padre, hermano, terrenal. Al amor de un padre terrenal, un padre que tiene amor hacia su hijo. Él les está diciendo, ¿quién hombre hay de vosotros? Entre toda esta multitud, ¿hay alguien de vosotros que cuando su hijo les pide pan, ustedes le salen con una piedra? Cuando les pide un huevo, le salen con un escorpión para que éste muera. O cuando les pide un pescado, ustedes le dan una serpiente para que éste tenga esos otros efectos en su cuerpo. Jesucristo los está confrontando de esa manera. Como padres terrenales, sabemos, hermanos, que es verdad que en el tiempo que vivimos, el amor se ha enfriado de una manera tal, hermanos, de que hay muchas personas que no les importa a sus hijos. Los envenenan, los matan, acaban con ellos. Pero Jesús está hablando del amor de un padre terrenal hacia su hijo, de alguien que de verdad ama a sus hijos. Él en la palabra del Señor hace comparación, encontramos comparaciones donde Dios hace comparación, donde el salmista hace comparación con el amor de un padre terrenal. En el Salmo 103, por ejemplo, en el verso 13, dice el salmista que como el padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Amén. Vemos, hermanos, que también en Hebreos encontramos una comparación que el buen padre disciplina a su hijo con el fin de que éste sea un buen hijo. Lo disciplina porque lo ama, lo disciplina porque quiere, hermanos, que su hijo sea un hombre de bien. De igual manera, dice el escritor a los Hebreos, Dios a quien toma por hijo también lo castiga, lo disciplina, con el fin de que éste dé frutos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hace comparación al amor de un padre por su hijo. Como padres, hermanos, estamos dispuestos a hacer un trabajo duro cada día, hermanos, para llevar el sustento a nuestros hijos, hablando terrenalmente. Amén. Estamos dispuestos, hermanos, a levantarlos a muy temprana hora de la mañana, a esforzarlos aún cuando estamos enfermos. Amén. Con el fin, hermanos, de ayudarlos, de proveer, hermanos, para que ellos no necesiten, de ayudarlos en todo lo que ellos están necesitando. Ellos tienen esa confianza con uno cuando ellos tienen hambre, los piden. Cuando ellos necesitan vestido, nos piden. Cuando ellos necesitan todas esas cosas, hermanos, ellos nos piden como padres. Y nosotros que tenemos amor por nuestros hijos, no les vamos a responder de esa manera, hermanos. Más en el siglo XXI, la mayoría de padres alcahuetos con sus hijos. ¿Cómo le van a dar, hermanos, una cosa o no le van a dar algo que ellos le piden? O no le van a dar nada contrario. Jesucristo está diciendo eso. Si le piden un pan, dice, no le darán una piedra, porque saben que una piedra les va a hacer daño. Si les piden un pescado, no les darán una serpiente, porque saben que una serpiente les va a hacer daño. Por el amor que ellos le tienen a sus hijos, van a saber decirles van a saber darle lo que les conviene y lo que no les conviene. Por el amor que ellos le tienen a sus hijos, van a saber darle lo que ellos necesitan y lo que no necesitan. Ahora Jesucristo dice, pues si vosotros siendo malos, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa,
sabéis dar buena dávida, sabéis dar buenos regalos, sabéis dar buenas recompensas a vuestros hijos. Ahora pregunta Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidan? Hablando del amor de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidan? Está diciendo Jesús. Amén. Si nosotros, hermanos, siendo malos, si nosotros siendo nacidos con una naturaleza pecaminosa, sabemos lo que nuestros hijos necesitan, sabemos complacer a nuestros hijos en sus necesidades, cuanto más nuestro Padre, hermanos, nuestro Dios, cuanto más Él, ¿cómo no nos dará buenas cosas? Dice, ¿cómo no dará buenas cosas a los que le pidan? El que es bueno, Él, hermanos, que tiene un amor que no cambia, ¿cómo no dará buenas cosas a los que le pidan? Santiago 1:17 dice, toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buen regalo, toda recompensa, todo don desciende de arriba, del Dios que no cambia, del Dios que ama a sus hijos. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El que nos amó de esa manera, está diciendo el apóstol, el que entregó a sus hijos por nosotros, ¿cómo no va a proveer todo lo necesario para que nosotros sigamos avanzando en el camino del Señor? Para que nosotros sigamos perseverando, para que nosotros sigamos teniendo suficiente razón, motivo, fuerza para seguir hacia adelante. Él no negó a su Hijo, hermano, lo entregó por nosotros. También Él nos ayudará, también Él nos dará lo que nosotros pidamos, hermanos, para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, para poder seguir obedeciéndolo, hermanos, en sus estatutos. Lucas capítulo 11, verso 13. Dice Jesucristo, cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Amén. Cosas espirituales, llenura del Espíritu, guianza del Espíritu, hermano. Dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él dará, hermanos, de su Espíritu a quienes lo pidan, dice la palabra. Ese es el amor de un Padre celestial que responde, hermanos, a sus hijos de esa manera, que promete responder a sus hijos de esa manera. Puesto que tenemos un Padre así, hermano, dirijamos nuestras oraciones con confianza delante de Él. Levantemos nuestras oraciones con confianza. Él tiene el poder para darnos, Él tiene la sabiduría, Él tiene, hermanos, la soberanía sobre todas las cosas. Él sabe lo que conviene a nuestras vidas. Él lo ha dicho en versículos anteriores, que Él conoce lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Amén. Antes de que nosotros se lo pidamos. Pero Él lo ha determinado así, que sus hijos se acerquen a Él y le pidan. Que sus hijos se acerquen a Él y lo busquen y le llamen hasta obtener respuesta de Él. Aleluya. Él no nos va a dar nada que no necesitemos. Él no nos va a dar nada, hermanos, que nos haga mal, que nos haga daño. Él conoce nuestras vidas. El salmista dice, Él sabe quiénes somos nosotros, de qué somos hechos. Él conoce nuestros corazones. Aleluya. Y nos da, hermanos, conforme a su perfecta voluntad.
Pidámosle a Él con confianza, pidámosle a Él con fe, amados hermanos. Pidámosle a Él, que si no recibimos lo que nosotros pedimos, entendamos de esa manera que Él tiene el suficiente conocimiento para decirnos: hijo, esto no te conviene, por esta razón no te lo doy. Amén. Él tiene, hermanos, el suficiente conocimiento. Creo que eso es el amor de un verdadero padre. Negarlos algo, hermanos, que nos va a hacer daño, a poner algo en nuestras manos que nos vaya a apartar, a separar de Él. Amén. Es mejor, hermanos, negar algo a nuestros hijos que darles algo que vaya a hacerles daño en el futuro. Eso es lo que Dios está haciendo en su conocimiento. Él nos está respondiendo, Él nos está contestando, Él nos está dando lo que nosotros necesitamos como discípulos de Cristo Jesús. Dice Jesucristo en el verso 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto se conoce como la regla de oro, o es el título que se le ha dado ahí, hermanos. Amén. Una forma de medir las acciones de los hombres. Jesucristo está diciendo claramente, hermanos, que nosotros como discípulos de Jesucristo no podemos exigir cosas buenas de Dios, no podemos esperar cosas buenas de Dios cuando nosotros no las estamos haciendo con nuestro prójimo. No podemos esperar cosas buenas de nuestro prójimo cuando nosotros no las estamos haciendo con ellos. Amén. Esta es una regla que se ha extendido no solo, hermanos, en la iglesia del Señor, sino que es un principio moral que también se mira en las escuelas. En algunas ocasiones me recuerdo que a muy temprana edad me tocó recitar o exponer un tema sobre esto en la escuela, en los lugares, hermanos, donde se hablaba de la moral. Ponían estas frases así: que no hiciéramos con los demás lo que no queríamos que hicieran con nosotros. Amén. Y Jesucristo nos está diciendo eso: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está hablando de lo que Dios ha establecido en la ley, de lo que Dios ha hablado por medio de los profetas. Esta palabra la encontramos cuando un hombre se le acercó a Jesucristo preguntándole cuál es el primero y gran mandamiento. Jesucristo le dijo: el primer y gran mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo, le dice Jesucristo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, cumplís la ley y los profetas. Amén. Se habla, amados hermanos, en este versículo lo podemos tomar como un resumen de todo lo que Jesús ha pedido a sus discípulos hasta este momento. ¿Ustedes quieren seguir viviendo conforme a ellos practican la ley, ojo por ojo, diente por diente? ¿Quieren seguir tomando venganza con sus propias manos? ¿Quieren seguir maldiciendo cuando los maldicen? ¿Quieren seguir haciendo todas las cosas como ellos las están haciendo? Dice: tendrán su recompensa. Lo van a hacer también con ustedes. Pagarán de esa manera. No hagan, dice Jesús, lo que no quieran que hagan con ustedes. No podemos exigirle cosas buenas a nuestro Dios cuando estamos deseando cosas buenas, hermanos, a nuestro prójimo. Cuando estamos deseando cosas malas a nuestros hermanos. No esperemos cosas buenas de parte de Dios cuando no somos honestos, cuando no somos sinceros, cuando no somos fieles, cuando no estamos obedeciendo lo que Dios está queriendo de nosotros, cuando no estamos orando por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos maldicen, por aquellos que nos aborrecen. No podemos esperar cosas buenas de parte de Dios. Respondamos, hermanos, con buenas acciones delante de los hombres. Oremos por ellos, pidamos por ellos.
Oremos los unos por los otros. Clamemos por misericordia para sus vidas. Y en algún lugar decía un hermano, alguien estará orando por nosotros. No te preocupes, decía, si no tienes tiempo para pedir por ti. En algún lugar alguien está orando por ti. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, dice la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que nuestro Señor enseña, hermanos, sobre esta oración, sobre este medio que Él ha dado para que nosotros pidamos, para que nosotros busquemos, para que nosotros llamemos, busquemos la ayuda de nuestro Dios para poder así ser buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo día con día, para poder así obedecer, para poder así servir, para poder así, amados hermanos, dar un buen testimonio y que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida. Ore, hermano, por su vida. Ore, ore. Que el Señor lo ayude. Que el Señor lo capacite. Que el Señor derrame sobre usted los dones que Él tenga en su vida. Ore, que Dios lo prepare, que prepare su corazón. Ore por sabiduría, ore por inteligencia, ore por conocimiento. Dígale: Señor, enséñame a amar a mis hermanos, aún los más difíciles de soportar. Pidámosle a Dios por esas cosas, para poder así ser, hermanos, buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora y damos gracias a Dios. Señor, gracias te damos, porque día con día nos estás recordando, Dios mío. Nos estás llamando. Nos estás enseñando, Dios, lo que debemos de hacer como sus discípulos. Oramos que nos ayudes, Padre. Que nos ayudes a obedecer tu voz. Ayúdanos a obedecer tu voz, Dios mío. Ayúdanos, por favor. Estamos conscientes, Dios, que con nuestra fuerza no podemos. Estamos conscientes que dependemos de ustedes, Señor amado. Que necesitamos de su guianza, de su dirección. Ayúdenos, por favor, a pedir conforme a tu voluntad, a pedir para obedecerte, para servirte mejor, para marcar, Señor amado, una diferencia como tus hijos, para mostrar tu amor, Señor, tu compasión, tu misericordia. Guarda nuestros corazones, guárdanos, ayúdanos, por favor, ayúdanos, por favor, que las obras de la carne no tomen ventaja en nuestras vidas, que la avaricia, que la codicia, que la envidia, la vanagloria tomen fuerzas en nosotros. No lo permitas, por favor. Ayúdanos, Señor amado, a humillarnos. Ayúdanos siempre, Padre de la gloria, todos los días de nuestras vidas. Te necesitamos. Necesitamos de su ayuda. Tu palabra dice que nadie es fuerte por sus propias fuerzas. Somos débiles, Dios. Somos débiles. Somos polvo. Estamos asediados día con día del pecado, Señor, de tantas cosas a nuestro alrededor. Líbranos,
Ayúdanos, por favor. Queremos servirte con integridad. Queremos obedecer tus mandamientos. Enséñanos tus caminos, guíanos por tus sendas. Aviva nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Usted tiene conocimiento de todo lo que pasa en este mundo, de las luchas contrarias, Señor, de las tentaciones, de todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Tómanos con tu mano poderosa. Llénanos de tu poder, de tu autoridad, Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecer la voz de tu Espíritu, quien guía nuestras vidas día con día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enséñanos a amar como usted amó. Enséñanos a perdonar como usted lo hizo. Enséñanos a bendecir aun cuando nos maldigan. Por favor, Dios mío, quita de nosotros todo deseo de venganza. Todo, Señor, todo lo que afecta en nuestros corazones. Nos sometemos a tu voluntad, nos rendimos a tu voluntad. En nuestra voluntad, Señor, no hay nada bueno. No hay nada, Señor amado, bueno, Padre. Pero en su voluntad, Señor, usted ha determinado todo lo que quiere de nosotros. Gracias te damos por este pueblo que ha oído tu palabra. Que el enemigo no robe lo que ha sido sembrado. Que sea ustedes, Señor, obrando en los corazones. Aparta, Señor, del pecado nuestras vidas. Ayuda, Señor amado, a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Para honra y gloria suya te lo pedimos. Todas estas promesas están allí, hermanos, para aquellos que han creído. Podemos echar mano de ellos. Podemos buscar, podemos pedir, podemos llamar a Dios en cuanto a nuestras necesidades espirituales. Por la fe que hemos puesto en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Hagamos uso de ella. Hagamos uso de ella para seguir creciendo en todo lo que Dios quiere que crezcamos. Si hay alguien en medio nuestro que esté fuera de estas promesas, hoy puedes acercarte a Dios. Hoy puedes acercarte a Dios. Claro, puedes pedir por misericordia. Puedes decirle a Dios que tenga misericordia de tu vida. Puedes pedirle a Dios que te perdone de todos tus pecados que has cometido en contra de Él. Puedes pedirle a Dios que te perdone por haber quebrantado su ley. Puedes poner tu fe en Cristo Jesús para salvación. El Señor te da oportunidad cada día que despierta, cada día que respiras, cada día que abres tus ojos. Es una nueva oportunidad que Él te está dando para que reconozcas que necesitas de un Salvador, que necesitas de alguien como Él, para que pueda salvar tu vida de la condición en la que te encuentras, para que pueda salvar tu vida de las cosas venideras, de la ira venidera. Si hay alguien en medio nuestro, el Señor te llama hoy. Reconoce de que necesitas un Salvador como Cristo Jesús, de que estás lejos de Dios, que el pecado hace separación entre Dios y los hombres, que has quebrantado la ley de Dios y has vivido a tu manera. Arrepiéntete de ello. Arrepiéntete de ello. Cambia de mente, cambia de dirección. Mira a Cristo Jesús. Él te puede salvar en esta hora. Él te puede salvar. El Señor tenga misericordia de cada vida que en esta tarde
ha escuchado el mensaje de salvación, ha escuchado el llamado de Dios a su vida y lo ha rechazado y lo ha ignorado. Señor, ten misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias por el consejo de tu palabra en esta hora. Toda la gloria es suya, toda la honra es suya, Dios mío. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias le damos a Dios, hermanos, por la bendición que hemos tenido en esta tarde, por habernos ayudado Él hasta este momento.